La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana la meditación, los voy a invitar a que en su hoja, si gustan hacer notas, es importante. Vamos a estar meditando en el capítulo 3, versículo 1 al 9 de Primera de Corintios. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno les concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta lectura, el apóstol Pablo escribe esta carta porque se entera de que la iglesia hay divisiones, hay problemas. Pablo ya había estado en esta iglesia y conocía a los hermanos de ahí, pero antes de que empecemos a meditar en esta pequeña palabra, podemos ver que Pablo conoce a la iglesia y cuando la lectura se refiere a la iglesia se está refiriendo a ti y a mí, a nadie más. Sí, a la iglesia de Corinto también, pero a ti y a mí. Cada vez que la palabra de Dios se predica, siempre nos habla a cada uno de nosotros. Mira uno de los problemas por los cuales estaba pasando la iglesia en Corinto. Antes de que Pablo les dijera estas palabras a ellos, en el capítulo 1, esto es algo que les dice. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloe me han informado que entre ustedes hay contiendas. En otras palabras, están peleando, hay divisiones. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y aún otros, atención aquí, unos dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, pero aún otros dicen yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? No. Y ese problema de división existía porque había cierto tipo de tendencias o de favoritismos. Ellos querían irse con el pastor en ese tiempo que les gustaba, con el que se sentían a gusto. Pero Pablo aquí hace una defensa muy fuerte y dice, ¿acaso Cristo está dividido? Porque unos dicen yo soy de Pablo, otros de Cefas y otros de Apolos. Pero otros dicen yo soy de Cristo. ¿Cómo pueden decir yo soy de Cristo si Cristo ya ascendió? ¿Cómo pueden decir? ¿Se han preguntado alguna vez por qué razón dicen unos yo soy de Cristo? Pues hoy día hay gente que todavía dice yo soy de Cristo. Y les voy a poner un ejemplo rápido. Gente que no va a la iglesia no es ni de ese pastor, ni de este pastor, ni de esta iglesia. Y cuando le preguntas si va a la iglesia o cree en Dios, dice, bueno, para creer en Dios hasta en mi casa. Yo creo en Dios directamente. Yo
creo en Jesucristo y eso es suficiente. Una persona que no va a la iglesia, que no se congrega, que no tiene hermanos en la fe, que no conoce a aquellos que sufren, que no ora por aquellos que tienen necesidad, que no tiene ese tipo de comunión con sus hermanos, está diciendo, pues para creer en Dios hasta en mi casa, no necesito ir a ningún lugar. En otras palabras, hoy día está diciendo, yo soy de Cristo, no necesito nada más. ¿Conocen a alguien que dice así? Alguien que no va a la iglesia y que directamente se va a Dios. Yo con Dios directamente. Pues en ese tiempo ya había divisiones, las mismas divisiones que hay hoy día. Pero Pablo empieza estas palabras diciendo en la lectura de hoy: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Es interesante que Pablo dice estas palabras, pero empieza su reprimenda, su amonestación diciendo y llamándolos como hermanos. De hecho, la palabra que utiliza él en griego es adelphos. Adelfo o Adolfo, ahí viene el nombre Adolfo. Adelfo es hermano, pero es importante que sepamos esto. Pablo le está diciendo, aunque está enojado con ellos, les está llamando hermanos. Y les dice hermanos, no solamente en general, pero les dice usando la palabra adelfo, que significa hijos del mismo vientre. O sea, hijos de la misma mamá, hijos del mismo papá. En otras palabras, les está diciendo, los voy a regañar. Los voy a regañar y les voy a decir, pero aún así siguen siendo mis hermanos. No es que ya no sean de la familia del Señor, siguen siendo mis hermanos. Yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal. ¿A qué se refiere personas espirituales? No les pude hablar como personas que tienen el Espíritu Santo. Ustedes han escuchado personas que dicen, bueno, esta persona es muy espiritual. Creo que lo hemos hablado anteriormente. Hay gente que dice que es espiritual. Y una persona que es espiritual, por el hecho de que hable de cualquier cosa como de meditación y de pensar en uno mismo y de trascender, no quiere decir que sea espiritual. Si tú eres cristiano y conoces lo que significa ser espiritual, cuando a una persona se le llama espiritual, les voy a decir cómo puedes darte cuenta de una persona que es espiritual. Y no haciendo yoga, meditación, nada de eso. Ni hablando bonito. Una persona que es espiritual, basada en la palabra de Dios, no deja de hablar de Jesucristo. Una persona que es verdaderamente espiritual, no deja de hablar de su Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es apuntarte al autor de tu salvación. Entonces eso es importante. Pablo les está diciendo, yo no pude hablarles como a personas espirituales, no pude hablarles como personas que tienen el Espíritu Santo, sino como a gente carnal. Y todos sabemos lo que significa gente carnal en la Biblia. La carne siempre tiene que ver con el pecado y con las decisiones que uno toma, no importándole lo que Dios dice, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. De hecho, no dice niños, dice bebés. Dice bebés, como a bebés en Cristo. ¿Y por qué les está diciendo que lo está tratando como bebés en Cristo? Porque Pablo ya estuvo en la iglesia y después de casi 18 meses de estar con él o con ellos, y después de que el pastor estuvo con ellos, al que acaba de mandar Apolos, aún así no saben nada de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas conoces que tienen años en la iglesia y que no tienen ni idea de lo que es la palabra de Dios? Y se les tiene que tratar como a niños o como a bebés espirituales. ¿Por qué? Porque todavía no pueden agarrar los conceptos básicos de la palabra de Dios, o los conceptos básicos de salvación. Los tuve que tratar como gente carnal,
como a niños en Cristo. ¿Has visto personas que vienen a la iglesia o que van a la iglesia y tienen 5 años, 10 años y siguen igual? Se comportan como bebés. Y es interesante que Pablo dice y utiliza la palabra bebés. ¿Por qué? Porque bebé es algo como tierno, algo que cuando lo ves te causa ternura. Pero si ves a un adulto portándose como bebé, ¿qué causa? Es terrible. Un bebé cuando se comporta como bebé, es un gusto verlo, ¿verdad? Pero un adulto que se comporta como bebé, es una tragedia. Si eso lo podemos ver físicamente como con nuestros propios ojos, ¿cómo será ver a esas personas que siguen como bebés espiritualmente? Querido hermano y hermana, por eso la importancia de los estudios bíblicos y poner atención durante los servicios y no dormirte, mantener los ojos abiertos, escuchar el mensaje, para no ser bebés espirituales, para que no venga cualquier viento de doctrina, para que no se acerque cualquier barbón en la calle y que apenas si te hable de la palabra de Dios, aunque te la hable mal, y te vayas y te dejes llevar por cualquier viento de doctrina. No, por eso la importancia de escuchar el mensaje, como en esta mañana, como en este momento. Aún con todo esto, Pablo le dice a ellos bebés en Cristo. No solamente bebés, pero en Cristo. Para decirles que sí, efectivamente, son inmaduros, pero aún así no dejan de ser bebés en Cristo. Y eso es algo bueno. ¿Lo pueden ver? No los excluye, los incluye, aunque los está regañando. Versículo 2. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Estas palabras ahora tienen un mayor significado cuando nos damos cuenta que les está diciendo que son bebés. Porque Pablo estuvo, como les digo, con ellos aproximadamente como 18 meses. Y después envió a Apolos. Y aún así, dice Pablo, siguen siendo gente carnal. Versículo 3. Porque aún son gente carnal. Queridos hermanos, ¿saben que una de las razones por las cuales los jóvenes, después de que salen de la primaria o de la secundaria, jamás regresan a la iglesia? Es porque no hay un énfasis en la palabra de Dios. Porque venir a la iglesia se convierte en algo como de moda. Y cuando salen de la secundaria y se van de la casa, nunca más regresan a la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre fueron bebés espirituales. Nunca pudieron recibir alimento sólido. Y en ese aspecto, la responsabilidad es, sí, efectivamente, del que está aquí enfrente y predica, pero también del papá y de la mamá. Si tus hijos no quieren venir a la iglesia cuando tienen una edad donde están sometidos a tu autoridad, no es culpa de los niños. Pablo está enseñando esto porque es de suma importancia que nosotros como iglesia sepamos que es importante que no seamos solamente bebés espirituales. Porque aún son gente carnal, dice el versículo 3. Y cuando usa esta palabra, utiliza una palabra en griego importante que se dice sarkikoi. Pero esta palabra, cuando les dice son gente carnal, está diciéndoles son gente que se deja someter por la carne. Quiere decir que la carne gobierna su vida. ¿Quién es alguien que la carne gobierna su vida? Alguien que no ve el estudio de la palabra o el asistir a la iglesia como un privilegio, como una parte de su desarrollo en todas las áreas de su vida. Alguien que cuando abre la ventana y se asoma y dice, hay mucha nieve, se regresa a la cama. Alguien cuando abre la ventana y dice, está haciendo mucho calor, y se regresa a la cama.
Alguien que cuando se da cuenta que es un día bonito, este día es el último día que tenemos de día festivo, mejor vamos a ocuparlo. Esa es gente que se deja someter por la carne o por los deseos de su carne. Gente que se deja gobernar por la carne. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal. Si tú eres de los que todavía hasta el día de hoy eres celoso con tu esposa, si tú eres de los que todavía al día de hoy creas problemas en tu casa por celos, o eres de la que crea problemas en tu casa por celos, dice la palabra de Dios, mientras haya entre ustedes celos, contienda y divisiones, serán gente carnal. ¿Qué quiere decir ser gente carnal? Alguien que se deja gobernar por su propia carne. Si tú eres de los que se pone celosa o celoso, pero no causa problemas, está bien. Pero si eres de los que crea problemas por causar o por crear esos celos, dice la palabra de Dios que eres gente carnal. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, si creas problemas, no estás siendo llamado a lo que Dios te ha puesto en tu matrimonio. Si hay problemas o hay cosas que estén pasando con tu pareja, déjalo que haga lo que quiera. No lo puedes controlar. Déjala que haga lo que quiera. No puedes controlarlo. Él o ella en algún momento de su vida van a tener que dar cuentas a Dios. Pero tú estás sido llamado a amarla, a amarlo. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Mira lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Versículo 14. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que puede discernir entre el bien y el mal es una persona que ha sido santificada, justificada, que el Espíritu Santo vive en ella. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que un bebé espiritual se deja gobernar por su carne. Un bebé espiritual no puede tomar decisiones entre el bien y el mal. Lo único que puede tomar es decisiones entre el mal. Porque el Espíritu Santo cuando viene a tu vida te hace, te impulsa, te crea para discernir entre el bien y el mal. Versículo 4. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? ¿Acaso no son gente carnal? ¿Acaso no son gente, dice en griego, acaso no son gente ordinaria? Ordinaria quiere decir gente del mundo, gente que no tiene a Dios. Queridos hermanos, hay gente que va a la iglesia y lo primero que te pregunta cuando los ves, te dicen, ¿y tú a cuál iglesia vas? Porque yo soy católico. Y casi yo soy católico quiere decir, yo estoy en la verdadera iglesia. Pero tú no. No han leído el versículo 4. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? El mismo Pablo está diciendo a sí mismo y le está diciendo a la gente y está diciendo a Apolos que Pablo y Apolos son servidores de Dios. Versículo 5. Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Solo servidores. Aquí utiliza una palabra importante en griego que significa diakonoi.
¿Ha escuchado los diáconos, los que ayudan a prender las velas? Por ejemplo, nuestro hermano Francisco, podemos afirmar que es un diácono, y todos los que ayudan los domingos. Por ejemplo, nuestro hermano Jesús, todos los hermanos que ayudan, Mauricio, puede decirse que son diáconos. ¿Qué quiere decir diácono? Servidor de la iglesia. Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Versículo 6. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Al decir Pablo, queridos hermanos, yo sembré, esto es importante. Es porque Pablo fundó la iglesia de Corinto. Él fue el que la fundó, la plantó, la desarrolló, y después envió a Apolos para que él fuera el pastor de ahí. Versículo 7. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y eso es importante porque ¿quién es el que da el crecimiento espiritual a tu vida? ¿Quién es? Dios, la palabra de Dios. Entre más estés expuesto a la palabra de Dios, más oportunidad tienes de poder ser bendecido espiritualmente. Pero si la iglesia no es algo primordial en tus planes de vida, es imposible que una persona pueda discernir entre esa decisión y no. ¿Por qué? Porque no está expuesta a la palabra, porque está alejada de la palabra. La palabra es la que crea la fe en tu vida. Cuando tú vienes a la iglesia y estás sentado como en esta mañana, estás expuesto a la palabra que creó los cielos y la tierra, la palabra que creó el universo, el cielo, las estrellas. Esa misma palabra es la que tú estás recibiendo por tu oído y está creando en ti. ¿Qué es lo que crea? La fe en tu Salvador, la fe en Jesucristo. Mira lo que dice Isaías 55, del 10 al 13, con respecto a la palabra. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con la que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Versículo 8. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Son el edificio de Dios. ¿Quién es nuestra piedra angular? ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo. Ustedes son el edificio de Dios. Ustedes son el campo de cultivo de Dios. Es donde Dios viene a regar su palabra. Es donde Dios usa a los servidores, donde Dios usa a los compañeros de trabajo, a los pastores, para regar el campo de cultivo. Mira nada más, todos los que estamos aquí en esta mañana, Dios sigue regando a través de su palabra, con su palabra a tu vida y mi vida. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que en esta mañana están durmiendo y que no les interesa absolutamente nada de la palabra? Efesios capítulo 2, 18 al 22. Mira lo que dice: por medio de Él, o sea, de Jesucristo, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal y angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Para que allí habite Dios en el Espíritu. Esa es la razón por la cual vienes a la iglesia. Esa es la razón por la cual estamos en esta mañana. Para que Dios habite en su Espíritu en ti.
En esta meditación, queridos hermanos, podemos aprender que hay 3 tipos de gente dentro de la viña del Señor. Aquí, sentados en esta mañana. Porque la historia se sigue repitiendo. 3 tipos de gente dentro de la viña del Señor. Número 1, gente espiritual. Número 2, gente común. Y número 3, gente gobernada por los deseos de la carne. Unos que aunque tengan mucho tiempo en la iglesia, lamentablemente siguen siendo bebés espirituales que necesitan leche. Principalmente cuando hay divisiones como yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy reformado, yo soy bautista, yo soy evangélico, yo soy no denominacional. Queridos hermanos, todas esas formas de crear división tienen sus errores y sus herejías. Tú y yo venimos a ser edificados en la palabra nada más. Escuchar el mensaje del Evangelio, saber quién es el que te ha rescatado, quién es el que te sostiene todos los días de tu vida. De hecho, ¿saben una cosa? A lo mejor no lo saben, pero se los voy a decir. De hecho, Lutero, que nosotros estamos dentro de la iglesia luterana, ¿verdad? Pero ¿saben que Lutero nunca quiso que se le llamara luteranos a la iglesia? Por lo mismo. Nunca quiso. Porque los luteranos básicamente somos cristianos que creemos, que confesamos y que enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Y nada más, ni nada menos. Punto. Nada más ni nada menos. Y cuando empezaron a hacer referencia en el tiempo de Lutero y decían los luteranos, él rechazó completamente eso y decía, no, somos cristianos. Pero lamentablemente, como hay diferentes denominaciones, es importante defender las enseñanzas y hay que poner ese cierto tipo de nombres. Pero la Biblia es nuestra fuente para nosotros. La Biblia la interpretamos con pasajes de la misma Biblia y nada más. No por nueva revelación. En otras palabras, no necesitamos nueva revelación. ¿Cuántas iglesias hasta el día de hoy dicen que van a traer palabra para ti directamente de Dios y de ese pastor o de esa pseudopastora? ¿Cuántos? No necesitamos nueva revelación, no necesitamos que el Espíritu nos hable directamente a nosotros porque Él ya habló en su palabra. Y lo que habló es suficiente. No necesitamos más. Atención aquí, el Espíritu Santo puede hablar cuando quiera y le puede hablar al pastor, te puede hablar a ti cuando quiera. Pero para no errarle, para no caer en confusión y que probablemente el que te esté hablando no sea el Espíritu Santo, sino algún otro espíritu, es mejor confiar en su palabra. De hecho, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, Mira lo que dice para aquellos que dicen que traen palabra para ti o profecía y que te traen nueva revelación. Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros, o sea, Pablo está diciendo, los que estamos aquí en el liderazgo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Que quede bajo maldición. Apocalipsis 22, 19 y el 18 dice, aquí es Jesucristo hablando, al final del libro, al final, yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Querido hermano y hermana, decir soy luterano es decir soy cristiano, es decir soy justificado, soy perdonado y salvado. No por mis obras, sino únicamente por los méritos, por las obras de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Jesucristo fue a la cruz a morir por ti y por mí. Cristo es todo y no necesitas nada más. Cristo es suficiente. En Cristo yo vivo, me muevo y muero. En Cristo tú vives, te mueves y mueres. Cristo es la fuente de agua que lleva a vida eterna. Jesucristo es tu camino, tu verdad y tu vida. No necesitas más. Lo único que necesitas es a Cristo. Jesucristo es tu sumo sacerdote. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita tu pecado. Jesucristo es el principio y el fin de tu salvación. ¿Necesitas algo más? Jesucristo es la luz que alumbra tu vida y la de tus hijos. Jesucristo es la defensa de tu vida. Jesucristo en esta mañana está aquí para seguir alimentándonos con su cuerpo y su sangre, dándose a sí mismo por nosotros. Y en esta mañana estamos a punto de experimentarlo y de recibirlo. Jesucristo murió por ti. Y por esa razón estamos aquí, para recibir todos los dones y todos los regalos que tiene para ti y para mí. Amén.